Estamos de regreso y lo vamos a hacer con temas políticos. A esta hora conversamos con el exministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlo a ustedes y a los y las auditoras de CNN Noticias. Bueno, quisiéramos conversar por un tema que estuvo presente en las últimas semanas y también es importante conocer su opinión, sobre todo como exministro del Interior, es esta acusación constitucional en contra del ministro actual, de Víctor Pérez. Sabemos que esto tiene motivaciones en lo que ocurrió con el paro de camioneros, pero también se han ido sumando otros temas como el actuar de carabineros frente a las protestas, que ha generado también ahí harto análisis. A su parecer, ¿hay mérito para esta acusación constitucional? A ver, yo lo primero que quisiera señalar es que desde el punto de vista político, a mí me parece que el gobierno, particularmente el gobierno interior, el Ministerio del Interior, las gobernaciones, la Intendencia, no manejó bien el paro ilegal, por cierto, de un sector importante de los camioneros de Chile. Yo tengo la impresión, y esta es una impresión, que en un comienzo probablemente se pensó que iban a ser actos más bien emblemáticos de protesta, pero que no iban a interrumpir la línea de abastecimiento. Y probablemente porque se considera, puesto que no es muy errónea, que ese gremio, y particularmente el que convocó a paro, es un gremio más bien cercano ideológicamente al gobierno a partir de las características de sus dirigentes principales. Pero eso no ocurrió. Y se fue alargando y con el paso de las horas, de los días, empezó a tener un efecto muy complejo en una cuestión trascendente en cualquier sociedad, que es la cadena, ¿no es cierto?, de transporte, la cadena alimenticia, y empezaron a haber regiones en que, francamente, tenían riesgo o concretas situaciones de desabastecimiento. Entonces yo creo que ahí hubo un error táctico o estratégico. Dicho eso, a mí me parece que a nivel personal, pues no me represento a mí mismo nomás en esta declaración, yo creo que no hay mérito suficiente para ejercer una acción de acusación constitucional, particularmente en función de la eventual no aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. La Ley de Seguridad del Estado es una ley especialísima, muy antigua, de 1953. Se da en Chile que todas las leyes especiales, instrumentales para situaciones específicas son muy antiguas. La antiterrorista 85, la Ley de Control de Armas 72 y esta del 53. Da cuenta de que ahí ha faltado modernización y ningún poder colegislador ha sido capaz de hacer un planteamiento de modernización de esas leyes. Es una ley muy especial que le otorga lo que los abogados dicen la legitimación exclusiva para accionar al Ministerio del Interior, a los intendentes o a los gobernadores. Es más, fíjese usted que sin expresión de causa alguna pueden desistirse en cualquier momento del proceso. Esa especialísima, hay un análisis político más allá que meramente jurídico. Yo creo que no es posible culpar vía acusación constitucional por no su uso. Además, una ley que se ha usado muy poco en el último tiempo. Acuérdense de que han habido paros ilegales, han habido varios en los últimos años. Sí. Yo recuerdo pero del registro civil, de GAC, y nadie alegó en esa oportunidad cómo no aplican la ley de seguridad del Estado. Yo creo que no hay fundamento, fíjese. Hay una mala gestión, pero las malas gestiones no son motivo de acusaciones constitucionales, a mi modesto entender. Pero hay un contexto especial, pandemia. Estamos en una situación además de excepcionalidad constitucional y en ese sentido le pregunto por qué más allá de la ley de seguridad también estaba la ley antibarricadas, que fue fuertemente impulsada desde el gobierno. Entonces también algunas voces decían que más allá de la ley de seguridad era algún tipo de sanción a algo que se había impulsado como una normativa que tenía que ver en un contexto del estallido social, donde de hecho fue súper crítico el gobierno, por ejemplo, con el que baila pasa. Entonces, ¿por qué hubo un trato tan distinto? Y más allá de la cercanía o no, o de las legítimas demandas que podía tener el gremio, lo que algunos se preguntaban era de que efectivamente aquí sí hubo cortes de carretera y sí hubo problemas de abastecimiento. Sí, respecto a las leyes que usted me mencionó, las otras leyes son aplicables sin necesidad de acción del Ministerio, y de hecho creo que la Fiscalía están investigando en la quinta región y no sé en qué otra región.
Yo me refería más bien a esa ley especial, que ha sido la que se ha invocado más como causalidad justificante desde el punto de vista jurídico de estas acusaciones constitucionales. Pero mire, yo creo que todas estas cosas son opinables, pero a mí me parece que los antecedentes no justifican una cuestión tan mayor como es una acusación constitucional respecto de un ministro de Estado, particularmente un ministro de Estado que viene iniciando su accionar. En fin, como todas estas cosas son opinables, probablemente bueno, los diputados tienen a su vez la exclusividad de ejercer estas acciones y están en su derecho de hacerlo. Mi opinión ciudadana es que no hay fundamento para ello, simplemente. Ahora pueden haber otras opiniones y no sé cuál va a ser el destino de la acción. Solamente para cerrar este tema, si hubiese estado usted en el cargo, como precisamente le tocó en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, también enfrentó un paro camionero el año 2016, ¿en este contexto usted hubiese aplicado la ley de seguridad del Estado? 2 paros. Bueno, mire, la respuesta más obvia que tengo que dar es que, como usted recuerda, me tocó como ministro del Interior enfrentar 2 paros, uno de agosto del 2015 y uno en febrero del 2016. Y la respuesta es que no la apliqué. Entonces podría darle 500 explicaciones, pero lo concreto es que no la apliqué. Ahora, con una diferencia respecto del paro más complejo que nos hicieron al gobierno de la presidenta Bachelet, que fue el de agosto en Angostura. La diferencia fue que nosotros, puede ser criticado como arreglamos, no, lo arreglamos antes de las 36 horas. Y eso yo creo que también es un deber de los gobiernos. Este tipo de acciones, hacerlo de manera rápida, porque crean condiciones muy complejas desde el punto de vista de la ciudadanía, y por cierto, estresante, y por cierto, lo hizo. Por eso yo empecé con una crítica a la gestión del gobierno. Ahora, las acusaciones constitucionales no son para juzgar gestiones. Las gestiones de los gobiernos las juzgan los parlamentos vía interpelación o en regímenes parlamentarios vía, ¿no es cierto?, la pérdida de la confianza, que termina que salga parte del gabinete, pero eso no ocurre en los regímenes presidenciales, como el nuestro, que es profundamente presidencial. Claro, en esos casos no se aplicó y de hecho es algo a lo cual se alude constantemente del gobierno como una respuesta de por qué no se hizo en este caso. Pero dada la situación del momento, la pandemia y lo que fue un punto reiterativo que de hecho hizo que hasta dentro del mismo gremio hubiesen voces que no estuvieran para nada de acuerdo con este paro y de hecho algunos de ellos decían que esto era una acción terrorista. ¿Usted lo hubiese aplicado? En estas circunstancias. En esta circunstancia. A mí si se me arrastra mucho el conflicto yo lo habría aplicado, si se arrastra mucho. Y creo que aquí se arrastró más de lo suficiente, pero mire, en general después de la batalla o ponerse en hipótesis es bastante complicado. Lo cierto y lo concreto, para ser bien honesto la respuesta, es que yo no la invoqué siendo ministro del Interior, porque creí que era mejor resolver como se resolvió. Lo otro es una hipótesis. Usted donde sí me puede pillar las manos es si me pregunta qué hice yo. Yo no la invoqué. Claro, pero usted dice que dado este contexto sí sería una situación que se hubiese tenido que analizar. Podría ser, probablemente. Yo le insisto, yo creo que aquí el gobierno se equivocó, intuyó. Desde luego el paro empezó quebrado, porque 2 de las 3 asociaciones, la que entiendo agrupa a las grandes empresas, nunca se subió. La que agrupa a don Juan Araya, que son los más pequeños, también se bajó a poco andar y quedó solo la que tiene don Sergio Pérez. Sergio Pérez, sí. Que probablemente representa a los grupos de camioneros más afectados por la violencia en la macrozona de la Araucanía. Pero yo tengo la impresión de que siempre pensaron que iba a ser una cosa más corta, más breve, y se tornó bastante complicada desde el punto de vista del abastecimiento, sobre todo en las regiones del sur. Sí. En fin. Quiero aprovechar que se nos va el tiempo y quiero preguntarle, sobre todo como parte de la democracia cristiana, ¿qué opinión le merece el proceso, que yo sé que puede que diga que esté un poco adelantado, pero ya está en la conversación y no se puede eludir, de las figuras presidenciales y esta ausencia obviamente de alguien que marque o sea competitivo en la centroizquierda, podríamos decir, o la socialdemocracia que está tan de moda por estos días? Y ahí, ¿cuál es su posición respecto a la figura de Daniel Jadwe? Porque ya su partido ha dicho que no van a estar dispuestos a ir a una primaria, sobre todo por su declaración de que aquí había que tener un compromiso con un programa de quien ganara una eventual primaria de la oposición.
No, yo creo que don Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, tiene todo el derecho del mundo a ser candidato a la presidencia de la República. Desde luego, las encuestas indican que está en una posición bastante expectante en este periodo, entre los tres más eventualmente votados, tiene todo el derecho del mundo, pero a mi juicio él debiera ser candidato del Partido Comunista y la ultraizquierda, pues no debiera ser el candidato de la centroizquierda reformista, gradualista. Nosotros debiéramos enfrentar tanto a Lavín como a Jadwe, o a Lavín o Matei, y debiera a ellos tener una primaria donde probablemente participe Jadwe, él o la candidata del Frente Amplio. Creo que hoy día se proclamó el señor Mulé, su partido. Sí. Y ese sector tiene todo el derecho a una primera vuelta. Qué duda cabe, no porque lo diga yo, porque es obvio que tiene un apoyo que ha ido creciendo. Pero la centroizquierda, a mi juicio, debiera tener una primaria distinta y competir de manera distinta con sus propuestas, con sus ideas de país, que son distintas a las del Partido Comunista y a la del Frente Amplio, en amplios sectores del Frente Amplio. Como nos queda poco tiempo, entonces la DC... Claro, y ya vendrán los liderazgos, han surgido nombres. Sí. El nombre Carlos Monte, que es un buen nombre a mi juicio, aparentemente, él era un hombre muy honesto, yo creo que efectivamente no está muy convencido, pero dentro de la DC está el nombre de Jimena Rincón, Carolina Goich, el señor Buenchumilla, ya que los alcaldes están teniendo un potenciamiento importante, yo creo que la DC tiene un par de alcaldes, una en particular muy potente, muy buen alcalde, de otra generación, mujer, la Carolina Leitao, que podría ser también una interesante alternativa dentro de la DC, para llevarla a una primaria de ese mundo, donde está el Boy, donde está Monte, en el PPD está... Pero sin incluir al PC, dice usted. ¿Cómo? Sin incluir al PC. Esa primaria no debiese incluir al PC. Yo creo que el PC y la ultraizquierda debieran presentar, mi opinión, su candidato después de una primaria y mostrar las cartas del Chile que quieren, pues, de un Chile más parecido, ¿no es cierto?, a lo que son otros gobiernos sudamericanos, en fin, a otras aspiraciones. No voy a decir Venezuela porque es como maldad decir Venezuela, nadie querrá parecerse a Venezuela, pero sí más parecido al kirchnerismo, por ejemplo, ¿eh? Estado interviniente, mucho gasto público sin fundamento, la tesis del crecimiento en tercer lugar, todas las cosas que nosotros conocemos y que yo creo que no dan resultados. Entonces, por eso que es tan importante una coalición de centro-izquierda, reformista, gradualista, que vaya en esa posición, que sea una coalición que se muestre para la nueva Constitución, lo que queremos. En fin, yo pienso que es eso lo que debemos hacer. Ya saldrán nombres, siempre hay gente interesada y gente capaz. Perfecto. Jorge Burgos, le agradecemos el tiempo para esta conversación y abordar todos estos temas. Que esté muy bien, muchas gracias. Y ojalá que no se haya sentido mucho un nieto mío que lloraba justo. Se sintió un poco, pero es parte de lo que todos estamos viviendo, así que es normal, se entiende, está bien. Ya, gracias, disculpa. Que esté muy bien, no, por favor.